Como para premios, becas y reconocimientos necesitaríamos un programa entero respecto de Adriana Puigros. Bastará, y ni siquiera sé si hace falta, con recordar que fue la decana de Filo, la directora de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, se dice, y de tantos otros cargos que desempeñó, con más de 40 libros, sobre temas de educación y políticas educativas. A mí me gustaría que comencemos por complementar algunos de los datos duros y algunas de las clarificaciones del informe de Roxana y de Paola que se escuchó en el cierre de la hora anterior. Se va a evaluar a todos los alumnos del país, ¿correcto? Secundaria y primaria. Bien. Secundaria, quinto año. Nadie cuestiona que se haga una encuesta. Por otra parte, esto está previsto y ya se hicieron otras. Sí, no es una encuesta, en realidad es una prueba, digamos. Sí. Bien. ¿Qué es entonces lo que centralmente se cuestiona, o lo que debe cuestionarse? ¿El modo, Adriana? Bueno, primero gracias, Me encanta estar en este programa, estar con ustedes. Gracias. A ver, cuando nosotros no escuchamos que un médico diga hay que operar, hay que hacer un operativo, dice hay que operar tal cosa, ¿no es cierto? Hay que hacer una operación de apéndice, de garganta, de algo. No que hay que operar simplemente. Acá es simplemente hay que evaluar. Entonces hay que hacer un operativo de evaluación, pero evaluar qué, por qué, quién evalúa, para qué. O sea, no se trata simplemente de, como cree el ministro Bullrich, que lo que hay que hacer es utilizar la evaluación como un instrumento de ordenamiento. ¿Por qué el ministro Bullrich? Voy a tratar de ser sintética en esta primera respuesta, intervención, no sé qué, comentario. ¿Por qué piensa eso el ministro Bullrich? Porque en realidad ya hace algunas décadas que la educación es considerada un elemento del mercado. Esta fue una resolución de la OCDE, la Organización para el Comercio y el desarrollo económico, de 1997-98, que colocó primero la educación superior y luego a la educación en general en la lista de los bienes transables. Entonces, dado que la educación es un elemento del mercado, lo que hay que hacer es tasarla. O sea, hay que tasar esta evaluación. No puede reemplazar el término evaluar por tasar, ¿no? Y ahí va a entender qué es lo que está haciendo el gobierno. Porque aplicando, ¿sí?, una única prueba elaborada por un equipo supuestamente técnico, porque desde el punto de vista técnico es muy mala. Este es otro punto, a ver, es muy mala, ¿El que es muy mala, la evaluación? Sí, es muy mala, muy mala. Desde el punto de vista técnico es muy mala. Contá por qué. Después cuento es un dato central que nos informa. Sí. Bueno, más luego, Entonces, retornando, esta evaluación aplicada a todo el país, a los chicos de todas las escuelas del país, de la misma manera. ¿Es la misma para todo el país? Sí, ¿Las mismas claro, preguntas, el mismo multiple choice? Sí, las mismas. Las mismas preguntas para todos, elaborado por un equipo externo. Perdón, no agrego. Escuelas públicas y escuelas privadas. Para todas lo mismo. Exacto, es lo mismo, que es una escuela de Recoleta o una escuela de la Quebrada de Humahuaca. Lo mismo. Y que además ya con conclusiones, prejuicios. O sea, los prejuicios son juicios previos. El juicio previo ya está, lo estuvo diciendo Vidal, Macri, que va a ser doloroso y todo eso. No, que va a ser doloroso, y además, bueno, el ministro dice que a los chicos que no vale la pena el darles facilidades como el plan Progresar o la asignación universal o lo que sea, porque cualquier dinero que les llega lo transforman en balas. Es como fue Sanz, ¿no? La guita de la asignación universal por hijo se va por la canaleta de la droga, ¿sí fue? Del juego. Sanz. Del juego y de la droga. Del juego y de la droga, Sanz. ¿Por qué es mala técnicamente la encuesta? La encuesta es mala porque... Evaluación, no sé cómo es el nombre técnico. Porque está elaborada no teniendo en cuenta cuál es el sujeto a evaluar.
ni cuál es el sujeto a evaluar, ni cuál es el objeto de esa evaluación desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje. La Argentina tiene una larguísima tradición en evaluación. Todos los que estamos acá y todos los oyentes alguna vez tuvieron una prueba escrita, un examen oral, todos tuvimos alguna situación de evaluación. La Argentina tiene desde la época de Sarmiento una larga tradición en evaluación y una larga experiencia. Más aún, hay un acuerdo que es un acuerdo paritario, o sea, es ley, todo acuerdo hecho en una paritaria es ley, ¿sí? Que se estuvo ya realizando en los años pasados, creo que desde 2012, que es una evaluación participativa, o sea, una evaluación en donde participan los docentes, participan los alumnos. ¿Eso fue así en algunos años? ¿Fue mejor esto durante el kirchnerismo? ¿Qué fue durante el menemismo? ¿Cómo fueron otras encuestas de estas? No, durante el kirchnerismo se hizo este acuerdo paritario, se establecieron por primera vez las paritarias docentes. Esto es muy importante porque en la medida en que participa de la evaluación el docente y el alumno, entonces pueden entender qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y pueden cambiar, ¿sí? Lo que haya mejorar, lo que haya que mejorar. Claro, aclaremos acá el docente que ahora directamente no participa. No, el docente, además, permíteme, Adriana, es digamos, reidentificado como aplicador. La palabra es aplicador. Sí. Va, y además no lo hace en su escuela, va o sea, a otra escuela. Va con el múltiple choice, a otra el pibe escuela, marca, sí, va a otra escuela. A otra escuela, un pibe desconocido que no conoce a ese docente. Llega en imagínate la situación que ya es traumática de por sí. Entonces, viene un docente al cual mandan de otra escuela, debe ser desconocido, le pone adelante al pibe un múltiple choice que debe contestar por sí o por no, preguntas que le hizo alguien desconocido, que es como el gran hermano que está por ahí vigilándolo. Disculpe mi ignorancia, dicho borgianamente, pero acerca de esto, ¿cuál es la explicación técnica gubernamental de por qué mandan un docente a otra escuela? Bueno, antes, a ver, corregime Adriana si me equivoco, antes los docentes no eran quienes iban a tomar las pruebas, eran creo que estudiantes avanzados de las carreras de magisterio. Ahora son los docentes a los que además se les paga. El docente no tiene la obligación de ir, pero hay un dinero de por medio. 1.000 pesos. Creo que son 1.000 pesos que le depositan en su cuenta bancaria, porque tienen además los datos de todos los docentes. Y otra cuestión, también, Adriana, corregime, es que acá se han eliminado las preguntas abiertas, que son muy valiosas para un docente, una pregunta abierta, y también, otra cosa que pasa es que tienen un tiempo determinado, creo que tienen 2 minutos y medio para hacer por cada respuesta, ¿no es cierto? Sí. Y se evalúa solo matemáticas y lengua en el caso de nivel primario, cuando antes se evaluaban todas las áreas. Después profundizamos en cuál es el objetivo político de todo esto, qué negocio se esconde detrás de esto. Hay mucho pibe y mucho docente y mucho padre y mucha madre que estoy viendo por el Facebook y por lo que me dicen de los llamados y demás y por tweet, que habla de, que mi pibe no conteste, me revelo. Aquí incluso hay, por ejemplo, alguien que cuenta que han tomado un centro de estudiantes para que no se preste a la encuesta. ¿Está bien eso o es una rebeldía al PP? Bueno, lo que pasa es que los padres tienen derecho a decir no quiero que a mi hijo lo clasifiquen, porque el objetivo de esto es una clasificación, establecer ranking, ¿sí? Como se ha hecho en Chile. O sea, recordemos que Piñera pierde el gobierno, entre muchas otras cosas, por el tema de la evaluación. La evaluación no es simplemente la gratuidad de la educación, el pedido social de que la educación vuelva a ser gratuita y que el Estado tome un lugar, sino que junto con eso hay una cosa central, que es que la evaluación es el instrumento de la pedagogía neoliberal. Es un instrumento del mercado de la educación que permite regular ese mercado. Ahora me contás cómo regula una evaluación de estas en el mercado. Está Adriana Puigros. Sábado a la mañana. Abrimos marcas. Está compartiendo el programa una de las voces más autorizadas de aquí y Allende también sobre educación.
A propósito de la encuesta, evaluación, Aprender 2016, que se va a aplicar en todas las escuelas públicas y privadas del país, indistintamente, con el mismo tipo de multiple choice, en los sextos grados de primaria y quinto, sexto de la secundaria, y en forma muestral para tercer grado de primaria y tercero de secundaria. Puigros, que no es la primera vez que voy a hablar de esto en este programa, desarrolla a continuación por qué esto es un negocio u objetivo político. En verdad, el orden sería el inverso. Bueno, a ver, los resultados de este operativo los va a analizar la empresa Pearson. La empresa Pearson es una de las más importantes empresas internacionales que vende evaluación. De acuerdo a lo que dice David Brooks, por ejemplo. ¿El que la hace la vende? Entonces, sí, claro. Bien. ¿Y cuánto cuesta? Eso no sé, pero habría que ver porque paga el Estado argentino. Las pizzas creo que cuestan cerca de 300 y pico de $1.000, ¿puede ser? Sí. Las pizzas, ¿eh? Las pizzas. Y deben estar por ahí. Pero deben estar para por ahí. Pearson, muchos ¿El negocios, Estado le paga a la Pearson para que haga la encuesta y la analice? Ahora, quiero decirte que la Pearson tiene muchos negocios. Por ejemplo, el Centro Universitario de Idiomas de la UBA, ¿sí? Uno entra hacia el CUI. Yo hice un curso de CUI. Después me di cuenta, ¿no?, que en realidad está haciendo con Pearson. O sea, Pearson está muy metido por todos lados. Entonces, el tema es que, fíjate, en el mercado norteamericano, en Estados Unidos, el primer rubro del mercado es educación. Pero dentro de educación, el primer es educación con 1.6 millones de dólares. Dato que está de varias fuentes, pero una que lo paso, porque lo pueden buscar en internet, es David Brooks en el New York Times o en el periódico mexicano. La Jornada. O en La David Jornada. Brooks suele publicar sus notas en inglés en New York Times y en castellano en La Jornada. En La Jornada. Pero 1.6 billones. Pero el primer rubro dentro de educación es evaluación. ¿Por qué? Porque en la medida en que la educación se ha abierto como un gran negocio, ya no es simplemente que pongan una escuela privada, no es nuestro problema ahora, ese era un problema del siglo XX. El problema del siglo XXI es que la educación pública se ha abierto como un mercado. Entonces, el interés, por ejemplo, de Pearson no es tanto poner una escuela Pearson, sino que es el poder hacer una gran evaluación a todos los alumnos de la Argentina y cobrar por eso. ¿Y por qué es que digo que la evaluación es el instrumento de ordenamiento del mercado? Ejemplo Chile, porque lo que permite esta evaluación, vamos a ver un ranking, lo vamos a ver en los diarios, un ranking de escuelas, un ranking de alumnos, de manera que los padres puedan decir, a ver, esta escuela salió mejor rankeada, entonces voy a mandar a mis hijos a esta escuela, o estos son, estos son los más inteligentes. Hay una avanzada, Coca-Cola. Coca-Cola está en muchas escuelas del conurbano, va a los recreos, con un programa que tiene como hipótesis que la mayor violencia está en los recreos, pero también ahí se puede encontrar a los más inteligentes. Entonces, encuentran en los recreos a los más inteligentes y los becan en escuelas privadas. No entendí muy bien. ¿Coca-Cola va a las escuelas del conurbano? Bueno, no solo Coca-Cola. Hay muchas fundaciones, sobre todo zona norte. ¿Fundaciones? ¿Que es el negocio de las ONG o algo de eso? Sí, claro. El ONGismo, el gran negocio. El ONGismo. Algunos son directamente, como el caso de Coca-Cola, y otras son a través de, por ejemplo, las empresas, por ejemplo, Monsanto llega, ¿no? O sea, hay... Es noticia hoy, dicho sea de paso, porque... déjame decirlo, declara hoy la testigo argentina en La Haya, en la apertura del tribunal a Monsanto por los daños que causan los agrotóxicos. Más luego, entonces... Bueno, mira, hace poquito tiempo estuve en Santa Fe y vinieron un montón de docentes de escuelas agrotécnicas a decir que Monsanto no solo está en las escuelas, no solo fumigan, ¿sí?, sino que además se están metiendo en contenidos escolares para combatir desde ahí las posturas, digamos, que críticas de los agrotóxicos. Volviendo, no sé si mi paréntesis estuvo bien ad hoc, supongo que sí. Entonces, ¿van a las escuelas?
Sí. Coca-Cola o la Fundación Sí. Pirulo. ¿Y qué hace en los recreos para este caso? En este caso Coca-Cola en los recreos, porque hay muchas cosas que hacen. También venden capacitación docente, hacen muchas cosas. Le pagan, intentan poner esto en la ciudad de Buenos Aires. Intentaron poner un codocente pagado por Argentina, ¿cómo se llama la fundación? Educar por Argentina. Ajá. Una fundación que en la ciudad de Buenos Aires, Teaching for Argentina, intentó esto, poner un codocente pagado por la fundación, de manera de mostrar cómo la contratación privada del docente, fuera del contrato colectivo de trabajo, ¿sí?, es algo beneficioso para el docente. Trataron de mostrar eso. Esto no, afortunadamente, no resistió el programa porque la UTE y otros, digamos, el conjunto de los docentes salieron a pararlo. O sea, la UTE, el sindicato de CETERA. Pero, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? Disminuir la planta docente. A ver, lo voy a decir de otra manera. Si yo soy Aranguren y me compro una escuela, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a pensar es cuál es el rubro más oneroso, salarios. ¿Qué tengo que hacer? Disminuir los salarios y disminuir la cantidad de docentes. Lo llevo a un extremo. Artículo de La Nación del domingo pasado, página entera de un pedagogo a quien yo respeto mucho, aunque está exactamente en la posición opuesta a la mía, pero hay que escucharlo, que es Mariano Narodowski. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de Mariano Narodowski para el futuro? Dice, ya las escuelas ya no existen más, ¿no? No existen más porque no sirven más, los docentes menos aún. Entonces, vamos a una sociedad sin docentes y sin escuelas, en donde dentro de 30 años o 20 va a haber dos posturas. Una, la de aquellos que les parece que el tomar los genes y inyectarles y manipular la inteligencia está no muy bien hecho porque todavía producen desigualdad, y aquellos que sí quieren producir desigualdad. Pero lo que es seguro para el futuro es no escuelas, no docentes, ¿sí?, educación libre a través de los medios y sí un ordenamiento de la sociedad con los genes. ¿Por qué uno tiene la sensación de que, no sé si una mayoría, pero una porción considerabilísima de nuestra sociedad debe estar de acuerdo con eso? No, yo creo que yo creo que en todo caso no están de acuerdo. No, yo creo que en todo caso la gente dice, bueno, porque no entienden bien por qué es esto de la evaluación. Pero sí, a propósito de lo que citaste de la nota de Narodowski en La Nación del fin de semana pasado. Creo que fue el domingo, sí. Sí, esto de, bueno, la escuela ya no sirve. Bueno, a ver, Bullrich ha dicho, el sistema educativo no sirve más. ¿Y vos dirías que una mayoría de la sociedad no plantea lo mismo, puteando a los docentes, ¿no? No, yo creo que lo que dicen es, queremos que la escuela funcione mejor. Que eso es lo que están diciendo. También dicen, no queremos que haya paro. Y hay una publicidad antidocentes que no es en la Argentina solo. Yo recomiendo dos videos que se pueden encontrar en YouTube. Uno es Waiting for Superman, esperando a Superman. ¿Está colgado en YouTube? Está en YouTube. Esperando a Superman. Que ese video se produjo que los dos grandes sindicatos de Estados Unidos presentaran demandas penales. Los sindicatos docentes. Bill Gates es quien promueve esto. Bill Gates es el principal promotor de la educación sin escuelas y sin docentes. Tiene así como un hobby con la educación. ¿Y el otro video? Y el otro video es de Panzazo, que es el mexicano, y que es para pegarle a el nuevo gran sindicato de docentes mexicanos, que es la coordinadora de la CENTE, ¿no?, que es el que se opone al sindicato charro vendido. No, quería retomar respecto a la pregunta que te hizo Eduardo. Sí, lo que creo es que la sociedad, los padres, en realidad el sistema educativo, cree que, digamos, que evaluar o que la evaluación pasa por
tomar un examen, digamos, que les da seguridad, bueno, tomar un examen, a mi pibe le va bien, a mi pibe le va mal, y que en realidad la calificación, el aplazar, el aprobar, garantiza la buena educación. Y me parece que hay que también hacer una autocrítica, no pasa por ahí la evaluación. Claro, ni la educación. Lo que pasa es que a la sociedad se le muestra eso nada más. Claro, evaluar no es educar. O sea, primero, en todo caso, no es tomar examen, digamos. Claro, si hay cuestiones que no funcionan, si hay que mejorar la escuela argentina, que siempre hay que mejorarla. Claro. Bueno, entonces hay que ver, el ministerio tendría que estar presentando propuestas para mejorarla. No evaluar, ¿sí?, para aumentar el eslogan de es la herencia recibida, porque ese es un objetivo, esta es la herencia recibida, en el orden que ellas quieren, van a inventar la herencia recibida. Sí, Adriana, para redondear es una forma de decir medio semejante tema. Por fuera de las conducciones de los gremios docentes, y sobre todo de los más combativos, si se quiere, SUTEBA, UTE, ADEMIS, AMSAFE en Santa Fe. Yo no sé si es muy generalizante mi pregunta, probablemente sí, pero igual la hago. ¿Se podría decir que el promedio del docente nuestro está consciente de toda esta parafernalia ideológica que describiste con datos tan concretos? No, yo creo que están muy conflictuados. Porque además yo creo que no se puede hablar del docente, por eso del docente en este sentido. Creo que el docente es es una persona, es un hombre, una mujer, alguien que tiene su vida, que participa de un sector social, que me parece que hay que volver a verlo así, porque si no sacamos el sujeto docente y lo vemos como alguien que míticamente debería ser una especie de sacerdote de la educación, no ocuparse de su salario, ni de su familia, ni de nada. En cambio, si lo reinsertamos en la sociedad, lo empezamos a ver de otra manera. En ese sentido, yo creo que muchos que están confundidos, de hecho acá lo que tengo es una evaluación muy larga, por eso con muchas preguntas que está proponiendo a los docentes la CETERA para evaluar, ¿sí?, ese mismo día, el mismo día 18 en que van a aplicar la prueba censal por parte del gobierno. Bajo y después sigo. ¿Cuánto queda de tanda? Un montón, ¿no? Bueno, igual cierro con Adriana después porque me parece un dato interesante. ¿Qué sería? ¿Una contrapropuesta evaluativa o evaluatoria respecto a los docentes? Sí. Bueno, va. 11:33. Adriana Puigros, ¿tenías entonces? Sí, muy rápidamente es que la CETERA elaboró acá un documento muy interesante por el cual está convocando a que los docentes se reúnan ese día y el 18 que empieza la evaluación. Claro, que no vayan a aplicar esa evaluación, sino que se reúnan a hacer una autoevaluación y una evaluación de cómo están las condiciones de enseñanza. Y eso yo te puedo decir algunas respuestas por otra prueba, o estamos haciendo una prueba piloto que ya está prácticamente terminada en el Instituto de Investigaciones de CETERA, en donde ya sabemos que no ha llegado un solo libro este año, no ha llegado una sola computadora este año. Por otra parte, el ministro le ha dicho al sindicato que él no está de acuerdo con el acuerdo paritario, que es ley y que no lo va a cumplir, de capacitación docente, ¿sí? No ha habido capacitación docente. Se suspendió todo tipo de aporte estatal a la capacitación docente realizada por los sindicatos. Estoy incluyendo en esto también en esta protesta a la SADOP, es decir, a el sindicato de docentes privados. Esto lo quiero subrayar. Sí, estaba en el Mario Almirón. La SADOP también está en contra del operativo Aprender. Bajó el presupuesto educativo también, Adriana, para agregar bajó el presupuesto educativo. La inversión en educación superior para agregar y ciencia y tecnología fue aproximadamente 0.1 y cuando tenía que haber llegado prácticamente al 2%. Entonces, etcétera.
la prueba que digamos, el instrumento que propone la CETERA para que lo discutan colectivamente los docentes, ¿sí? Incluye tanto una evaluación de esas condiciones de trabajo, que son estas que estoy diciendo por otra parte, pero también de su propia labor, para que la puedan discutir, para que puedan decir, bueno, a ver, colectivamente vamos a mejorar esto, vamos a cambiar lo otro, no tenemos libros, no tenemos computadoras, no tenemos capacitación, ¿sí? Pero a ver cómo vamos a hacer. Una duda me queda, bueno, de las dudas que de las tantas que pueden quedar. Instrumentalmente, ya sé que no es fácil, pero ¿cómo se podría resolver que los docentes participaran en estas evaluaciones? Bueno, es que los docentes deberían haber participado de la elaboración de las preguntas. Sí, no preguntas, sino de ¿para qué vamos a evaluar? Claro. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación? Voy a hacer una cosa que porque si no, si no es imposible cambiar las cosas que haya que cambiar. Claro, porque hay una cuestión, la educación requiere procesos largos. Vos no podés evaluar todos los años, ¿sí? Para ver qué cambió. No cambia en un año. Son procesos muchos. No puedes sacar una fotografía, tenés que hacer una película. Ese es el asunto. Entonces, ¿cómo se podría hacer que los docentes participaran? Tienen que participar de todo el proceso, tienen que participar de la concepción de la evaluación, de la gestión de las preguntas, tiene que tener un componente regional. Bueno, ese es todo un dato, porque vamos a recordar, o una corroboración, porque vamos a recordar que encima esto que van a evaluar es para las escuelas públicas y privadas de Recoleta, Humahuaca, como dijo Adriana. La doctora Puigros pasó por Marca de Radio. Gracias, Adriana, el gusto de siempre. No, muchísimas gracias.